Permítame presentar al licenciado Gregorio Zamarripa. Licenciado Gregorio Zamarripa, tuve la oportunidad de platicar con él cuando hacíamos el programa en una estación de radio abierta. Tuve la oportunidad de platicar con él, sería en el año 2007, 2006. Él presidía una asociación protectora de derechos humanos, Asociación de Derechos Humanos de Aguascalientes, mejor conocida como ADA. Licenciado Gregorio Zamarripa, ¿cómo está? Rodolfo, como siempre. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Un saludo a Mar y a ti. Bueno, que les he dado seguimiento desde hace mucho tiempo, no solamente en la área de comunicación, sino también en otras actividades. Y efectivamente, yo vengo desde el 98, 99, hasta llegar a la creación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en la que ADA fue la gran promotora y pionera, bueno, de que el ombudsman ya no fuera nombrado por el Poder Ejecutivo, sino por el pueblo, a través de la Cámara de Diputados, en el 2005, y después de allí, ya otro tipo de rubros, otro tipo de actividades. Pero me da gusto verlos caminando, verlos con mucho éxito y con mucha perspectiva. Muchas gracias, licenciado Gregorio Zamarripa. Me voy a permitir hablarle de tú, por la confianza que nos tenemos, por la amistad. Usted, estimado televidente, le voy a hablar de tú a Gregorio Zamarripa, usted me habrá de disculpar. Goyo, como te conocen en Jesús María, Goyo Zamarripa no solamente pugnó porque efectivamente el titular de los derechos humanos fuera designado por el Congreso. Es así como ahora. Pero anteriormente era designado, perdón que te interrumpa, era designado por el gobernador en turno. Así es, y queríamos que fuese nombrado por el pueblo, a través de sus representantes, y ahora estamos promoviendo que ya sea el Tribunal Estatal de Derechos Humanos. A ver, que se constituye un tribunal de derechos humanos. ¿Y como para qué se la evolución de Procuraduría de Protección Ciudadana a Comisión Estatal de Derechos Humanos y ahora al Tribunal Estatal de Derechos Humanos? O sea, que la comisión, la actual Comisión Estatal de Derechos Humanos se convierta en un tribunal. Así es. Ese tribunal lo que tendría sería facultades para ya sancionar. Así es. Resoluciones serían vinculatorias con sanción para aquel violador colectivo o individual de derechos humanos. Porque actualmente no es así. Lo vamos a ver en un ratito más, quizás, sí, con lo que me acabas de comentar, así es de las comisiones que pueden quedar en no recomendaciones, en una situación que es relevante para que pudiera conocer la justicia o el poder judicial este tipo de cuestiones. Lo que está sucediendo actualmente entonces es que un funcionario público comete un delito, no es delito, es un agravio en contra de los derechos humanos. Una transgresión, le llaman. Una transgresión de los derechos humanos, y las autoridades responsables de vigilar que no se violen los derechos humanos, como es la Comisión Nacional de Derechos Humanos o la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, es decir, una nacional y otra estatal, lo más que hacen es una recomendación de que no se vuelvan a cometer, que se ofrezca una disculpa, pero hasta ahí queda. Puede llegar incluso hasta el Congreso del Estado, hablando de Aguascalientes, para notificarle al Congreso que esa recomendación no se quiere cumplir, pero difícilmente se va a cumplimentar. Pero en ese paso, pues lo que tú quieres como ciudadano es que no se te viole ese derecho humano, ¿sí? Lo que no quieres que se viole, no que llegue dentro de 5 o 6 años, como ahora llega una recomendación nacional, a tratar de reivindicar ese derecho humano o de restituir esa violación del derecho humano en el quejoso. Y lo que se busca aquí es que tengas tu certeza de que esa determinación del Tribunal Estatal de Derechos Humanos llegue como cualquier resolución del Tribunal del Consejo Administrativo, del Tribunal de Justicia Federal, del Tribunal Agrario, una resolución igual donde pueda acceder el ciudadano de manera directa, ¿sí? Sin abogados, sin tecnicismos, para que pueda llegar a un veredicto final y que restituya en esa medida, esa resolución del tribunal, al quejoso en su garantía. El daño violada. Que le causaron. Así es. Que le reparen el daño. Así es, y eso dejaría consecuencias futuras para
posibles violaciones y de esa manera disuadir la violación a derechos humanos. Porque hay que decirlo, el día de ayer la comisión, esto viene a colación porque el día de ayer la Comisión Nacional, la Nacional de los Derechos Humanos, emitió una recomendación. Es la recomendación, es la recomendación número 17VG/2019. En esta recomendación, que está dirigida a la actual Fiscalía, pero que corresponde por los hechos a la anterior Procuraduría, se habla de 9 casos de detenciones arbitrarias, 14 casos de tortura, 2 casos de tratos crueles y degradantes, 3 de violencia sexual y 19 de acceso a la justicia. Es un documento muy largo, son 301 páginas que recibimos apenas a las prácticamente 5 de la mañana, 4:30 de la mañana. Por lo tanto, honestamente no hemos tenido tiempo de leerlo en su totalidad, pero en resumen, estas son las violaciones que se están cometiendo. ¿Qué es lo que sigue? Se le notificó a la Fiscalía. Sí. La Fiscalía tiene que conocer, bueno, ya conoce, tiene que emitir un punto de vista que diga estoy o no estoy de acuerdo. La cumplo o no la cumplo, pero una vez que lo sopesa, que la analiza y va a ver cuántas le competen de manera directa y cuánto no. Y ya emitir una determinación de si la cumple o no la cumple, ¿no? ¿Qué es eso de si la cumple o no la cumple? Porque muchas personas que nos están viendo, nos están escuchando, bueno, ¿cumplir qué? Hablamos hace un momento de que es una recomendación, y una recomendación puede ser acatada o puede no ser acatada. Si no es acatada, la misma comisión le va a dar vista con la autoridad que tiene la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la autoridad moral, le puede dar vista no solamente al Congreso del Estado, sí, que de manera legal es el patrono de la Fiscalía, Sí. ¿sí? Pero le va a dar vista, ¿y qué va a hacer? Para que le diga al Congreso, mira, hay una recomendación que no quiere cumplir determinada autoridad, ¿sí? Y yo te pido que intervengas para ver cuál es el motivo por el cual no quiere darle cumplimiento. Hay que revisar, Goyo Samarripa, hay que revisar en la recomendación qué es lo que establece. Así es. Y en ese contexto, ir ahora sí al contenido de la recomendación. Puede que en algunas haya delitos locales, ¿sí? O que también haya ramificaciones de índole federal. Hay una ley federal para prevenir y sancionar la tortura, ¿sí? Que tendría que determinarse si se está violentando la misma o no. Entonces hay que ver de esa resolución cuántas le corresponde a la Fiscalía, y en esto aclaro, yo tampoco le he revisado, cuánto corresponde a la Fiscalía a nivel estatal y cuánto no corresponde a esa Fiscalía estatal. Pero en ese contexto lo que estamos viendo, según la determinación de la Comisión Nacional, es que seguramente tendrá que haber consignaciones o judicializaciones de estos hechos para no quedarse en el archivo, en la Fiscalía o en una investigación, en una carpeta que se puede abrir y que quede en el limbo, ¿no? Sí, hay que revisarlo, lamentablemente por los acontecimientos. Sucede el día de ayer que se presenta esta recomendación o se le notifica a la Fiscalía, el fiscal sale a dar una declaración, dice que la va a revisar, que va a estudiar cuál es su contenido, pero me parece que lo más importante, lo de fondo es que en principio ya existan instituciones que están vigilando que los derechos humanos no sean violentados. Y no se diga a partir del 2011, ¿no? Donde hay un mandato, un decreto de cumplimiento de todo lo que tenga que ver con derechos humanos. Las ramificaciones de las que te hablo aquí es porque había muchos jueces penales que autorizaban, por ejemplo, los arraigos, donde se supone con esa autorización de arraigo se cometían este tipo de hechos. Entonces también puede alcanzar a algunos juzgadores. Y hay que ver qué juzgadores están involucrados en este tipo de autorizaciones de arraigo, que desde entonces era inconstitucional, como lo dijo la Suprema Corte, sí, aquel 5 de febrero de, si no me equivoco, del 2012, sí, que era inconstitucional eso que estaba pasando. Entonces, ¿qué pasa con esos juzgadores que autorizaron ese tipo de arraigos? En lugares especiales, o sea, y seguramente la comisión tiene que ver en ello,
porque para mí esos jugadores tienen responsabilidad también. Ese es un buen dato que se nos había escapado a nosotros desde nuestra óptica. Perdón, vamos a hacer una brevísima pausa, licenciado Gregorio Zamarripa, para que podamos seguir platicando de este tema. Les recuerdo que Gregorio Zamarripa no solamente ha sido defensor de los derechos humanos, también fue diputado local, fue presidente municipal de Jesús María y fue diputado federal electo, aun cuando ya con la constancia luego le dijeron que siempre no. El tema de la tortura, de las prácticas poco convencionales, la utilización de los métodos científicos para arrancar la verdad, hay que decirlo que no es del pasado, sigue siendo tema y seguirá. Seguirá, ¿verdad? Es muy difícil erradicar estas prácticas. Por ejemplo, recuerdo de este año pasado, por ejemplo, al menos tengo en mente 3 cateos que realizó la Fiscalía o que realizó la Policía Ministerial sin tener las órdenes de un juez. En una de esas cateos que realizan, balacearon a un agente ministerial que lamentablemente ya murió. También fue motivo de un cateo que se realizó, fue motivo de que el entonces fiscal de aquella época, René Urrutia de la Vega, pues abriera una averiguación en contra de René Carrillo Durán, que era en ese momento el comisario o el director de la policía ministerial, y que se abrió la averiguación, la abrió un agente del Ministerio Público de apellido Marentes. Fernando Marentes, y que lo cacheteó René Carrillo, y bueno, se hizo todo un espectáculo en la Fiscalía. Eso propició que René Carrillo se fuera a la Secretaría de Seguridad Pública Estatal y posteriormente regresara. Pero bueno, entonces, decíamos, licenciado Gregorio Zamarripa, hay un tema también que me gustaría compartir contigo, porque me parece relevante, más allá de los hechos que sucedieron y que me decías que pues la premura con la que se realizó una investigación, una consignación, una detención y un suicidio es casi que normal cuando hay un caso de estos, pero a ver, vamos a ponerlo en contexto. Si tenemos el video, me voy a remitir al año pasado, el 6 de diciembre del 2018, a las 14:38 horas y 4:38 de la tarde, las cámaras de seguridad de una finca que está ubicada en la colonia Fátima captaron el momento en el que una camioneta doble cabina marca Nissan modelo Titán en color blanco con las características propias de las utilizadas por la Policía Ministerial de la Fiscalía de Aguascalientes, están observando cuando un ciclista cae en la banqueta. Están observando a un ciclista que va pasando en su bicicleta y en ese momento ellos lo embisten, lo tumban con el golpe de la camioneta, lo tumban, lo dejan en el suelo. En ese momento se baja un individuo, se queda recargado sobre de él en la banqueta, se ve que forcejea. Posteriormente se baja otra persona que es la que iba conduciendo, con vestimenta característica de los cholos, el pantalón a las pantorrillas, bombacho, una sudadera en color azul, zapatos tenis, y entre los dos lo someten, lo sujetan y lo suben a una camioneta con rumbo desconocido. Segundos después empiezan a reunirse la gente porque ve que está la bicicleta tirada y no se sabe más de esta persona, porque simple y sencillamente se trataba de un levantón. 2 días después, el 8 de diciembre, nos llegó a la mesa de redacción de La Verdad del Centro el video que está usted viendo. Ese video que está usted viendo en pantalla nos llegó a la mesa de redacción de La Verdad del Centro, pero simple y sencillamente nos decían, se trata de una persona o de un evento, de un levantón. Así en los medios periodísticos se le llama levantón, o en los medios policíacos se le dice levantón, cuando se secuestra a una persona que está presuntamente relacionada con la delincuencia organizada. Esto sucede entre el 6 y el 8 de diciembre. Prácticamente un mes después, y aquí es donde entran mis suspicacias, licenciado Gregorio Zamarripa, el 7 de enero
se sabe la identidad del famoso levantado, que le apodaban el 12 o el pepenador. Ese día 7 de enero detienen a Jaime Tejeda Ponce, mejor conocido como el Comandante Rojo. Fue detenido por el presunto delito de desaparición forzada. Si el 6 de diciembre lo secuestran o lo levantan, 2 días o 3 debieron de transcurrir para que se interponga la formal denuncia, ¿es correcto? Porque no se puede presumir que se fue de parranda, o sea, lo clásico que ha sucedido, ¿no? Entonces, el tiempo que será constitucional para interponer una denuncia por... Legalmente se puede interponer el mismo día de la desaparición. Pero no se activan los protocolos de búsqueda. Pero no se ha determinado en ese mismo día, sino hasta que haya una búsqueda exhaustiva de que efectivamente está desaparecido. ¿Sí? Por ejemplo, 3 días, lo prudente, 4 días, 5 días, sí, pero en un mes se supone que ya está desaparecido, ¿sí? Por el lugar donde hubo, con las diligencias que hubo, con las denuncias que se presentaron, y máxime si en la misma fecha de la detención o del levantón hubo ya alguna denuncia, ¿no? Bien, suponemos, no suponemos, así sucedió, la esposa del pepenador o el 12 interpone una denuncia. ¿En qué fecha? Ella debió de haberlo puesto el día 9 de diciembre. 3 días después. 3 días después, o sea, formalmente debió de haber entrado 3 días después. Pero el 7 de enero, es decir, no habían transcurrido ni 30 días, habían transcurrido 27 días, cuando ya existía la integración de una carpeta de investigación. Que se formó desde el día 9 de diciembre. Que se formó el 9 de diciembre. Se investigó, se acreditó, se consignó y se obsequió, dicen ustedes los abogados, y se obsequió la orden de aprehensión. Por tratarse de un delito grave, que es una desaparición forzada, el juez de oralidad sí obsequió la prisión preventiva, que es la orden de aprehensión. En 27 días no es un tiempo muy ágil comparado con otros casos. Por ejemplo, hay más de 100 personas desaparecidas en Aguascalientes. Acaba de aparecer en el estado de Jalisco 2 aguascalentenses que estaban desaparecidos y que los encontraron ejecutados, enterrados en una fosa. Pero aquí hay una agilidad de parte de la Fiscalía. A mí me llama la atención esto. Sí. Podemos compararlo aquí con la práctica real, sí, donde sí se llevan mucho tiempo, incluso años, pero en la práctica legal creo que hasta fueron muy lentos en ese mes, ¿no? Si ya sabían lo que estaba pasando, si ya sabían quiénes eran los autores, incluso estaban pasando, ¿no? Se supone que una desaparición forzada se hace el tercer día, al 10º día por lo menos ya tiene que estar judicializada. Desaparición forzada, perdón, para quienes nos están escuchando, es el secuestro de una persona y no aparece. Así es, y que no te da respuesta ni la autoridad ni los particulares. Entonces, en ese contexto, bueno, nosotros lo que usamos son los amparos que están en la Constitución previstos, en la ley de amparo, ¿sí? Y ese juez de amparo, ¿sí? Como en el caso de Ayotzinapa, ordena a todas las autoridades, desde el presidente de la República hasta el último policía más modesto, que te diga qué sabe o dónde está la persona denunciada como desaparecida. Una vez que se determina en un tiempo razonable que no aparece la persona y la autoridad no te da una respuesta, en automático se está levantando la denuncia por desaparición forzada. En ese contexto, en cuanto tú sepas dónde está la persona o quién es el autor de esa desaparición, en automático tienes que consignarlo ante un juez para que vayan y rescaten a esa persona desaparecida. Pues fue un tiempo de verdad abreviado, aunque que ya práctica, lo quisiera un ciudadano, como dicen, todos lo requeriríamos, ¿no? Todos lo requeriríamos. A mí me llama mucho la atención porque fue muy rápido. Y luego viene otra etapa más significativa. Lo detienen el día 7, lo llevan a la prisión, lo llevan a una prisión preventiva que es en el Cerezo. El domingo 13 de enero lo llevan con la juez de oralidad. La que le resuelve la situación jurídica, si lo vincula o no a proceso. Y ahí lo vincula. Decir, ahí le dice, sí existen todos los elementos para poderte enjuiciar.
O sea, para que haya un periodo de investigación complementaria por parte del Ministerio Público para determinar que efectivamente los hechos que están fundando la acusación tienen sustento y que ya formule la imputación o la acusación el Ministerio Público. Y viene la otra parte que también es muy singular, muy peculiar. El comandante, no voy a decir su nombre porque finalmente ya no tiene sentido dar su nombre, digamos el comandante Rojo, finalmente él ya falleció. Terminando la audiencia, lo regresan al Cerezo de Aguascalientes, conocido como el Cerezo de Calvillo, que es el que está a la salida de Aguascalientes hacia Calvillo, y ahí dicen que lo llevan a un área administrativa para realizar el trámite de internación, porque no estaba todavía como registrado como un preso, ¿verdad? No tenía el trámite que se hace para meterlo ya al ámbito donde se dice están ya los sujetos a proceso, ¿no? Los que están sujetos a procesos. Y ahí solicita, estando en esa área administrativa, dicen las autoridades en su comunicado de prensa que solicita autorización para usar el sanitario, y es el momento en que aprovecha para utilizar los elementos a su alcance para intentar quitarse la vida. Intentar quitarse la vida. Finalmente, refieren que el escribiente, la persona que le estaba tomando los datos del registro, al ver que se tardaba en el baño, abre la puerta y se encuentra con que el señor se había intentado suicidar. Le llaman a la autoridad, al médico de guardia, y el médico de guardia solicita una ambulancia de Licea para que sea trasladado, dicen, aún con vida, a las instalaciones del Hospital Hidalgo. Cuando llegan al área de urgencias del Hospital Hidalgo, el señor ya había fallecido. Ese es el comunicado de las autoridades. Del Cerezo. Pero sin embargo nosotros tenemos la información de una persona que está ahí. Recibimos comunicación de personas que trabajan y personas que están internas y nos hablan y nos dicen que eso no sucedió así. Que en realidad fue un interno apodado El Mocho al que le dicen que se suba a la azotea y que por un domo ingrese para que pueda abrir la puerta que está trabada, como tratando de construir un escenario. El interno baja, encuentra a esta persona, no dice que en su observación del área no encuentra elementos más que el cable con el que se ahorcó el comandante, y entonces abre la puerta y comienza todo el escándalo de que se suicidó. No es el escribiente, es un interno el que abre la puerta. Pero además dicen que solicitan una ambulancia para llevarlo al Hospital Hidalgo, y en realidad lo llevan en una camioneta de la policía penitenciaria. En el transcurso dicen que fallece. Aquí hay varias contradicciones entre la información que hemos obtenido y que no nos ha sido negada por las autoridades con la versión que ellos están dando. A lo que quiero llegar, licenciado Gregorio Zamarripa, es que existen muchas contradicciones en el tema, y más allá de la razón que motivó al comandante Rojo a tomar esa decisión, o si fue asistido o si fue obligado, a donde quiero llegar es que hay un personaje que motivó todo esto. Se llama el famoso 12 o el pepenador, la persona que fue levantada, que no se sabe quién es, dónde está, que desencadenó una serie de hechos que motivó que las autoridades federales vinieran a Aguascalientes a investigar. Diferentes áreas federales vinieron a investigar, a entrevistarse con los funcionarios, con los reos, con los custodios, y que debe de ser un personaje relevante este 12. Y que la muerte del comandante sí ya dejó en la oscuridad el otro esquema, ¿no? El otro esquema de qué pasó con el 6 de diciembre con la persona que fue aparentemente levantada, ¿no? Sí, entonces ese hecho ya nadie lo ha difuminado. Al parecer, bueno, creo que hay una investigación en todo este contorno. Lo que yo sí sé
es que ya la Comisión Nacional no solamente conoció aquellos hechos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, sino que tiene más hechos, no sé cuáles, pero hay más hechos en Aguascalientes que está conociendo la Comisión. Y seguramente de oficio va a conocer algunos otros puntos de vista, y creo que por ese lado esto está bien, porque de manera neutral o de manera imparcial pudiera ir conociendo qué ha pasado en todo este contexto, pero qué pasó con el 12, o sea, qué tan importante era él o qué pasó con ello. Y eso creo que merece una explicación la sociedad. Merece una explicación porque hay un presunto involucramiento de agentes ministeriales con la delincuencia organizada. Hay agentes ministeriales que están en este momento dados de baja, retirados o separados de la fiscalía, que deben de estar sujetos a investigación, y que tenemos un audio, posteriormente lo vamos a presentar, en donde dos policías ministeriales están platicando y están comentando que los encargados del área de narcóticos recibían dinero de la delincuencia organizada, y tal vez todo esto que está sucediendo nos llega a presumir que había aspectos más relevantes, más oscuros, más sucios, y que a pesar del paso de los años, las procuradurías y luego convertidas en fiscalías, Gregorio Samarripa, siguen siendo lo mismo, no cambian. Lo vemos en el sistema nuevo sistema de justicia penal, donde los jueces penales eran los mismos que están ahora en el juicio de oralidad. Tú empiezas a hacer un recuento de cuántos jueces son los nuevos y vienen del mismo lugar. O sea, son los mismos, nomás les cambiaron de traje. ¿En qué lugar? Bueno, originalmente estaban en el mismo lugar donde se hacía el sistema tradicional. Y ahora, sí, cuando el nuevo sistema elimina o trata de eliminar la prisión preventiva, ves una reforma del julio del 2018, donde casi la nueva totalidad de delitos en Aguascalientes vuelven a ser de prisión preventiva casi oficiosa. Entonces nomás le han dado la vuelta al sistema para seguir continuando con los mismos usos, las mismas costumbres. Por eso te digo que difícilmente se eliminarán temas como la tortura, porque es la prueba idónea o la única prueba que le hemos enseñado a nuestros elementos policíacos para investigar la verdad. No conocen otra forma o no les hemos enseñado que hay otros medios científicos o técnicos para investigar la verdad. Y ellos pues solamente hacen lo que les permitimos o lo que les autorizamos, no lo que les... Quiero comentarle a usted que nos está escuchando, nos está viendo, que todas estas investigaciones que hemos realizado, hemos pedido la postura del señor fiscal, bueno, por conducto de su responsable del área de comunicación. Le hemos solicitado entrevistas para poder aclarar estos temas como corresponde al ejercicio periodístico. Sin embargo, nos han sido negados en reiteradas y repetidas ocasiones, así como también en el gobierno del estado, que hemos insistido permanentemente en platicar, en charlar con los funcionarios sobre este y otros temas, y siempre nos han sido negados. Inclusive ni siquiera boletinaron, por ejemplo, el despido de los comandantes que estaban integrados al grupo de René Carrillo, que ahora tengo entendido lo están investigando. Déjeme comentarle, Goyo Samarripa, que nos acompaña en el estudio, déjame comentarte a propósito de lo que dices de los policías ministeriales y la policía en general. Hace algunos años, don Lauro Ortega, quien ya falleció, que fue líder y presidente del Revolucionario Institucional del PRI, de tu partido que fue en algún tiempo, decía él, cuando llega de gobernador, llega ya muy grande al estado de Morelos como gobernador. Entonces el señor, en la década de los 80, debió de haber sido por ahí del 85, que era gobernador, si la memoria no me falla. Él dice, tenemos que cambiar nuestro sistema de procuración de justicia, de prevención, de investigación, y entonces determina que lo ideal es contratar abogados
para que se conviertan en agentes investigadores en lugar de los ministeriales que existían. Y así una convocatoria muy amplia a través de los diferentes medios de comunicación, y muchos jóvenes que estaban terminando la carrera, otros que ya la habían terminado y no encontraban el Uber, porque todavía no había Uber en aquella época que se iban a aplicar, entonces se registran como aspirantes, hacen una depuración y finalmente corren a todos los policías ministeriales que había, ingresan los nuevos abogados, jóvenes, valientes, que decían, nosotros vamos a investigar. Te voy a decir cuál fue el resultado de este experimento. Un fracaso, un verdadero fracaso. ¿Por qué? Porque no sabían en dónde investigar, porque para poder investigar necesitaban contactos, y los contactos eran los mismos delincuentes. Unos empujaban a otros, unos denunciaban a otros. Un círculo vicioso. Un círculo vicioso. Esa es una. La otra, se desató una serie de asaltos bancarios y de secuestros, o sea, delitos de muy alto nivel, y que empiezan a detectar que eran comandados por los mismos policías ministeriales. Ríos Galeana Ríos Galeana fue un policía. En ese tiempo era de los 80, ¿no? Muy famoso, Ríos Galeana de aquella época. Y entonces el gobernador Lauro Ortega decide devolver a todos aquellos policías que había corrido, los regresa, y a los jóvenes los empiezan a capacitar para que se vayan a otras áreas como administrativas o como agentes del Ministerio Público. A lo que quiero llegar, Gregorio Samarripa, es que por más esfuerzos que se han hecho en los sistemas de prevención, de procuración de justicia y de impartición con el nuevo sistema de justicia penal, ¿cómo le llaman? ¿Adversarial o acusatorio? Oral y adversarial. O acusatorio. O acusatorio. Lo decías y lo dices muy bien. Ahora los señores legisladores están buscando la manera de regresar la prisión preventiva hasta para delitos comunes. Es el caso de Aguascalientes con los robos a casa, habitación. Y es el estado que más prisión preventiva tiene en las figuras típicas establecidas, ¿no? Y eso habla de una situación muy peculiar del estado de Aguascalientes. Pero aparte, en la cultura del mexicano de a pie y fifi o lo que sea, siempre está en que si a alguien le es imputado un hecho, debe estar en la prisión, porque si no es así, la sociedad se siente indecisa, se siente insegura, ¿sí? Y reacciona ante este tipo de cuestiones. Pero aparte, los cambios en un sistema, acuérdate, una sociedad cambia cada 100 años. Entonces, el nuevo sistema de justicia penal lo han vuelto las mismas autoridades que empezaron incluso a capacitarse primero que nadie, a darle nada más la vuelta a este sistema de la prisión preventiva, ¿sí? Y quieren encarcelar a todo mundo, cuando la regla genérica dice, todo mundo es inocente hasta que hay una sentencia definitiva. Hasta entonces podrás encarcelar una persona, pero ¿cómo decirle a la sociedad en la cultura mexicana que esa persona acusada de violación, de homicidio, va a ser juzgada en libertad? Ese es el conflicto que se tiene, pero además los ministerios públicos o los operadores jurídicos que tienen bajo su responsabilidad este nuevo sistema, ¿de qué echan mano para poder integrar una carpeta debidamente? Pues de los mecanismos de los cuales dependen de los elementos ministeriales, porque les han dejado una carga muy grande a los elementos ministeriales para hacer la investigación, y de ellos depende, así como de la gente de tránsito que dijo, este es el responsable 1 y este es el 2, de esos elementos dependen para que actúe el Ministerio Público en ese camino, el juez también, el tribunal también y los colegiados también. Entonces, si hubo una falla de origen aquí en el policía o en el agente de tránsito, esa falla de origen es la que va a tener todo el vaivén jurídico, sí, hasta llegar a la sentencia al final, para que te diga el colegiado o la corte, no hay delito que perseguir porque no hubo la comprobación fehaciente o efectiva. Así está nuestro sistema de justicia. Si no partimos de esos elementos, ahora don Lauro, el exgobernador de Morelos, debió haber persistido en ello. O sea, él quería que en su sexenio, o sea, en la mitad de su sexenio, se lograra esa reforma. Eso no se logra solamente hacer un café en media hora o en menos de media hora. Este cambio tenemos que hacerlo a largo plazo. El sistema se le dieron 8 años para hacerlo a nivel federal. Nadie lo cumplió a nivel nacional. No se diga Aguascalientes. Es más, la federación fue la última que lo cumplió casi en vísperas, pero es la que está mejor
implementando mejor el sistema que cualquier otro estado, la que empezó al último. Entonces, ¿qué hay que hacer? Creo que no movernos, no ser flexibles con los operadores jurídicos, y tienes que cumplirlo de esta manera para que podamos empezar a ver los guisos y no ver todo este tipo de cuestiones que están pasando. Pero los jueces ya no ser los jueces la segunda instancia de la fiscalía. Los jueces tienen que someter en esta parte, por ejemplo, al rojo que me acabas de comentar, la responsabilidad era del juez, porque el juez ya lo había vinculado, ya lo tenía bajo su determinación del tema del cateo. El juez es el responsable de ese cateo. Pero ¿qué está pasando? Pues le vamos dejando la responsabilidad a los operadores jurídicos de abajo para que lleven a cabo ello. Y ellos se dan cuenta que los jueces dependen de ellos, que los jueces son incapaces, o los otros operadores judiciales son incapaces de estarlos supervisando, de estarlos vigilando. Al cabo no me ve. ¿Qué hace el niño cuando tú no lo ves? Pues lo que quiere. Quiebra lo que puede o le mueve lo que quiere. Entonces tienes que estar muy pegado en ello, pero socializar y divulgar efectivamente en qué consisten los beneficios de esta reforma, sí, y en qué caminos va y qué es lo que se espera. Y a veces los beneficios se ven a la larga, no en lo corto. Y lo que hacemos nosotros, o cuando somos gobierno, es esperar respuesta rápida. Y eso pues solamente las puedes tener cuando haces unas enchiladas, una comida o algo así. Esto es de más largo viaje. Pero, ¿qué estamos pagando? ¿Cómo estamos pagando el precio? Con todo lo que tú me acabas de comentar y lo que pasa cotidianamente, y en la nota roja que lo vemos cotidianamente. De todos los días. Hay que contextualizar. Cuando el licenciado Gregorio Zamarripa habla de que son los ministerios públicos los responsables de todo, es porque cambiaron el esquema en la investigación. La fe pública que tenía un ministerio público la perdió, ahora la tiene el agente investigador, que es el policía ministerial. Prácticamente él es el que integra la investigación. Les han dado una responsabilidad muy amplia, ¿sí? Y a veces nada más, nomás lo relevan, ¿sí? De lo que él hace, en lo que él actúa, se sustentan muchas acusaciones, muchas determinaciones que al final pueden fallar o pueden doblarse y quedar en nada. Entonces yo creo que hay que rectificar esa parte, qué está pasando, pero todos comprometidos en un solo punto, que es mejorar el sistema de justicia, ¿no? Así es, Gregorio Zamarripa. Te saluda también Margarita Zamarripa. Te manda a saludar, tu sobrina. Fernando Ramírez Valdés nos dice: muy interesante saber el estado de nuestras autoridades, aunque la tristeza es que seguimos igual o peor, porque no hay culpables en los robos a casa y tenemos años igual. Mejor los ciudadanos nos ponemos a investigar y sabemos quién fue. Obvio, las autoridades saben perfectamente quiénes son. Saludos al programa, muchas gracias a Fernando. ¿Perdón? Hay otro mensaje. Iván Costolón también nos manda saludos, muchas gracias. Aníbal Salazar, Aníbal de la comisión, es el vocero de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que del tema lo sabe muy bien, y ojalá, Aníbal, podamos platicar también con el ombudsman. Ya no les dice ombudsman, ¿verdad? Todavía, pero bueno, es más presidente de la Comisión de Derechos Humanos, ¿no? Felipe Martín del Campo también nos manda saludar. Saludos a Felipe. Edgar Herrera. Pregunta Edgar Herrera: ¿se inscribirá por Jesús María o no Goyo Zamarripa? Bueno, estamos hablando de derechos humanos, ¿no? En la otra parte creo que ya... ¿Hacemos una pausa? Hacemos una pausa y regresamos para preguntarle a Goyo Zamarripa. Ya lo tenemos aquí. Y yo ya fui Jesús María, así que... ¿Ya a Jesús María pasé, ya no? Yo ya pasé esa etapa. Bueno, al rato me dice si eres primo. Comentarios de nuestro público. Nos dice Salvador Hernández: ese del traje no es Jaime Tejeda Ponce, es Francisco Javier Luna, alias Paco Luna, flamante director de Estado Mayor de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, quien es o era igual, incondicional de René Carrillo, por eso también tiene controlada la Policía Municipal. Y luego viene otro mensaje muy largo, por cierto, de un perfil que supongo que es falso, porque hemos entrado a ese perfil y pues lo acaban de crear, pero habla de... Dice: ¿cómo les apasiona este tema, caballeros? Los Moncada, toda una generación de hermanos adictos a las drogas, aún y a pesar de que fueron policías y de los más corruptos y malandrines, corridos precisamente por dar positivo de cocaína en los exámenes toxicológicos. Y ustedes, don Salvador Hernández, un experto en temas de seguridad pública, claro que no, sin dejar de lado su perfil, es más falso que un oso polar en Egipto, porque conoce muy bien el aludido Javier Luna y bla, bla. Es muy largo el mensaje. Los Moncada, me suenan esos Moncada, ¿se acuerdan qué policías?
Pero bueno, vamos a continuar. Gregorio Samarripa Samarripa, a ver, dime, tú ya fuiste presidente municipal de Jesús María, ya fuiste diputado local por el distrito, ¿qué 7? 7. 7 de Jesús María. Fuiste candidato a diputado federal por el distrito 1. Diputado federal electo. Electo, ganaste, y luego por una componenda del partido te bajan, como coloquialmente le dicen, se hace una nueva elección y ahí venden o canjean tu triunfo, canjean tu triunfo. Gregorio Samarripa, ¿dónde está en este momento? ¿En el PRI, en Morena? Porque tienes un liderazgo, eso es innegable. Sí, estoy en el PRI, aunque de vacaciones o en mi año sabático, estoy en esa parte, estoy haciendo temas académicos, entre ellos el que te acabo de comentar, de la creación del Tribunal Estatal de Derechos Humanos. Es una iniciativa proyecto, tuya. Así es, que estoy trabajando con varias gente, en especial con la gente que trabajo estos temas de tipo académico, y luego ya los subiremos al tema de operación política para socializarla y fundamentar algunos puntos. Esa es la parte en la que estoy, ¿no? Y viéndolos desde la barrera, qué están haciendo, quién se mueve, cómo se mueven. Y bueno, pues no cambiamos mucho la gente que hacemos este tipo de actividades, pero lo que sí he observado es que los políticos de todos los partidos estamos haciendo las cosas como las hacíamos en el siglo XX, y este siglo XXI ha proscrito todo lo relativo a esa faceta. La sociedad de Aguascalientes es cosmopolita ya y está en otra dinámica, que es la que no hemos entendido y que urge que entendamos para poder ser congruentes y sobre todo adecuados a la sociedad en la que vivimos, sea Jesús María, sea Cocío, Pabellón, Aguascalientes. Ya somos los mismos en este planeta. Es una nueva época, pero los vicios y las prácticas no las hemos logrado erradicar. Como en el sistema de justicia, como en el sistema de procuración, como en el sistema... En muchos aspectos. Igual en el sistema político. Pero no me contestaste, Goyo, ¿te vas a Morena, te quedas? He tenido muchas invitaciones. Dices que estás en el PRI en tu año sabático. Sí, he tenido muchas invitaciones y lo he dicho públicamente, en especial en el 18, cuando intenté participar con ellos, o sea, no se dieron las condiciones, y estoy allí. He tenido muchas invitaciones con ellos y les agradezco mucho la distinción, entre muchos otros partidos políticos, y eso creo que agradezco, porque creo que el trabajo que se hizo en algo está dibujando, que tenemos invitaciones, pero por lo pronto en este tiempo, hasta el día de hoy, no tenemos ninguna intención de hacer algo, sino más adelante. Ya nos verán allí haciendo otro tipo de actividades, pero más acordes a la realidad social, ¿no? Hace un mes tal vez tuvimos la oportunidad de tener una entrevista en exclusiva con la presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Claudia Ruiz, y nos decía, vamos por un nuevo PRI, un PRI para los del PRI, no ya a los de afuera, un PRI para los del PRI, un PRI que ande en las calles, un PRI que toque las casas, un PRI que entienda a la militancia y que entienda a la sociedad. ¿Y lo saben hacer? Yo digo que no. Es porque la mentalidad se quedó en otra... Pasa lo mismo que lo he comentado con los operadores jurídicos. Los operadores políticos no sabemos hacer eso. Sabemos ahora publicitarnos en redes sociales, ¿sí? El despotricar unos contra otros. Si pensamos que esa es democracia y política, estamos muy equivocados. A la gente hay que tocarle el corazón, tocar el estómago, ¿sí? Empezar a interactuar con ellos. Eso no lo hacemos. Por eso o sea, había 2 chavos muy preparados en el 18, muy preparados, mejor que el que está actualmente. Sin embargo, el que está tocó el corazón porque estuvo rozándose con la gente, ¿sí? Y lo dije yo muchas veces. Ya en la campaña se va a ver la diferencia de aquel que conecta con la gente, que le toca el corazón, aquel que está distanciado, porque la gente no vive de discurso, vive de otra cosa. Y creo que esa está la clave allí, en el tipo de cosas. Entonces, el nuevo PRI, a ver, ¿quién dirige el nuevo PRI? Pues los mismos que espero que sepan hacer lo que están diciendo en ese discurso. Porque Claudia Ruiz pues es una persona que, digo, no se cuece al primer hervor, es decir, fue formada y forjada en el viejo PRI, ¿no? Y por un gran talento que era su padre, José Francisco. Quien fue asesinado. Sí, pero arteramente. una cosa es lo que decimos y otra cosa es cómo actuamos o lo que hacemos.
lo que se requiere aquí, y lo vemos, por ejemplo, en el gobernador actual, o sea, y era de mucho contacto social, y ahora por eso ves el resultado. Y tú ves a los que quieren candidatearse, por ejemplo, en el futuro, están conectando mucho con la gente, salen a todas horas. Eso es lo que se tiene que hacer. Ahora, dicen, a ver, es que fulano de tal no trabaja. Les digo, es que son dos cosas distintas. Yo los veo trabajando a todos. El tema es, ¿estás trabajando en lo que la sociedad quiere o no? O sea, yo puedo trabajar todo el día, a todas horas, yo como presidente de la República, pero en lo que estoy trabajando, en lo que realmente requiere la población, esa es la pregunta. Si de verdad estamos trabajando en lo que quiere la población o yo estoy trabajando en lo que yo considero que la población quiere. Y es donde el surrealismo nos gana. Y por eso nos distancia la sociedad. A ver, estás hablando de dos personajes, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que se la pasa en las mañanas dando conferencias de prensa y embarrándonos el pasado, y un gobernador, Martín Orozco Sandoval, que era cercano a la gente y que se volvió una persona muy distante, intolerante. ¿Transforman las sillas? ¿Transforma el poder? No es tanto que transforme, el desgaste es natural. Uno se desgasta con sus hijos mismos, ¿no? No solamente porque abres la cartera o no. Con los hijos estás bien, si les das las llaves, la cartera, bueno, perdón que no me escuchen muchos hijos, ¿no? Que no digan, no tienes Que te digan otros, pues oye, eso se desgasta, ¿no? Eso desgasta, ¿sí? Pero también el bullying, yo sostengo esa parte, el bullying a un gobernante no solamente lo desgasta, sino le quita el interés de hacer las cosas de manera con más cariño, con más calor. Se hace esto porque se hace. ¿Tú crees que hay bullying No, para un gobernador? para un presidente de la República, para cualquier gobernante, sí. Porque tampoco ¿O nos es preparamos. una sana crítica? Sí, tampoco nos preparamos para ello. Tú ves cómo, o sea, todos tomamos partido, todos tomamos color. ¿Sí? Si yo no obtengo, o sea, cada gente hacemos las cosas porque le buscamos algo. ¿Cuánto es objetivo y cuánto es subjetivo en lo que hacemos? Entonces, eso afecta a un gobernante. ¿Qué te dice el observador cuando dicen, oiga, es que tal medio está diciendo esto? Le decía López Dóriga. Mira, mañana lo escribes en tu columna, va a aparecer este tipo de crítica, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ya esa parte rompe la objetividad de este lado y de este lado. ¿Y quién la lleva? Pues el que está aquí. Obviamente te tiene más responsabilidad, pero en ese espacio, hay una especie de descuido o desdén en lo que yo estoy haciendo, que es gobernar. Entonces ya estoy más concentrado en ti, ¿sí? En tratar de quedar bien contigo Sí. o de encauzarte, que en estar dedicado a gobernar. Sí, tienes razón. En el caso del gobernador está obsesionado con un medio de comunicación que siempre dice y lo está criticando y que lo ha llevado al psicólogo. Y en el caso de Andrés Manuel López Obrador está obsesionado con el periódico Reforma. Sencillamente está obsesionado con el periódico Reforma. A ver, ¿creen que haya bullying? ¿Les parece si mandamos el cartón de Tiscareño? ¿Lo tenemos? ¿Sí? A ver, tú me dices si aquí hay bullying o no, o es una realidad de lo que está sucediendo. Saludos al maestro Tiscareño. La noticia, en la opinión del maestro Tiscareño. Bien, esta es una interpretación que hace el maestro Tiscareño a través de su caricatura, que es el mejor reflejo de lo que luego pasa y lo que sucede. ¿Tú crees que hay un bullying? Bueno, es un gran maestro, yo respeto al maestro Tiscareño y bueno, es parte de la libre crítica o de la libertad de expresión, esto que está diciendo.
Pero en esta parte no me refiero a ello, sino que alguien que siente bullying y que alguien está siendo vapuleado, lo digo porque pasó con el presidente Peña. Yo lo vi cuando lo encara uno de los papás de los desaparecidos de Ayotzinapa, sí, que no alcanzaba a ver la realidad ni a dimensionar. Y bueno, yo fui coordinador de la campaña de Peña en el 2012 aquí y lo conocía en un sentido más objetivo, más estable. Y luego ya lo conocí, lo volví a ver después del 5º año, cuando la popularidad andaba muy por los suelos, y lo dijo un día, ¿no? Ya ningún chile les embona, por ejemplo, sí. Era notorio, y te lo decía porque yo lo conocía, ¿sí? Yo conocí a Andrés Manuel en el 2006, muy cercano, y es distinto. Tú trabajaste para él en unas redes, ¿no? O sea, fui coordinador de las redes ciudadanas en el 2006, y lo de Peña en el 2012, y los conocí a ambos muy bien. Y sabía, con el presidente Peña, sí sabía cómo ese bullying le afectaba el momento de gobernar. Y ese era mi referente, ¿no? Pues bueno, ahí están los comentarios. La persona que se obstina en estar agrediéndome, que no se preocupe, hombre. Mira, no gana nada. No gana nada. Es un perfil falso que se dice... Dice Carlos Eloy Peruzzi, así se pone, dice, ¿cómo no lees y mencionas mi mensaje? Eres un loco y nada estúpido, me queda claro. Qué casualidad que ni pantalones tienes para decir lo que es la verdad. De todos modos, las poquitas personas que te están, y se corta ahí el mensaje. No, Carlos, aquí viene ya editas tus reportajes o columnas, reportero, editor, se ve claramente el odio que tienes en contra del gobierno en turno. Pobreza mental, cero criterio u objetividad y rabia te escurre al escribir tanta bajeza y corrientes de ser humano que tienes a cuestas, director. Gracias, no, pues gracias. Mira, yo primero, lo primero que te digo a ti, señor Carlos, que no sé cómo te haces, bueno, es un perfil falso. Yo te agradezco que nos leas primero. Para nosotros quienes escribimos, pues es muy importante tener lectores. Nosotros nos debemos a los lectores, a los televidentes, a los internautas. Muchas gracias, es un privilegio que nos estés leyendo y pues no, cobarde no soy, porque el cobarde es el que oculta su personalidad y su verdadero nombre. Tú sabes que estoy a tus órdenes, no hay ningún problema y enriquece el programa finalmente. Entre más personas nos vean y nos escuchen mejor, pues genera polémica. Muchas gracias por ello. Por eso hablo de la objetividad y subjetividad, ¿no? Pues nosotros tratamos de ser objetivos en lo Así más es. que podemos. La información hasta el momento, como le decía en el caso, porque a él le ha molestado mucho lo del comandante Rojo. Uh-huh. Está muy molesto. Debe de ser o el hijo de Fax o alguno de los policías ministeriales. Pero pues nosotros sí damos los nombres e insisto, si hay algún dato que nosotros de los que estamos proporcionando, estamos vertiendo, no corresponde a la realidad de los hechos, pues es la misma autoridad la que tiene que salir a desmentirnos o a corregirnos. Hemos tratado, insisto, en aras del el ejercicio periodístico objetivo de obtener su punto de vista. No ha sido posible porque no nos quieren dar las entrevistas. Pero bueno, ese será otro tema. Goyo Samarripa, ¿algo que tú quieras comentar? Solamente saludarlos y agradecerte como siempre la invitación a Mar y a ti y éxitos como los han tenido siempre y mi reconocimiento. Muchas gracias, Goyo, que nos hayas acompañado, la confianza en este programa comentando la noche.